Si os parece, vamos a empezar ya con la charla de la tarde, la que seguro que sabe hacer pan y cocido y bizcocho y de todo, que además cuando vamos a su casa nos pone de todo para comer y luego dice, venga, ale, y a la cama sin cenar. Filóloga de formación, periodista de profesión y antropóloga por pasión, trabaja en Canal Sur y es una de las voces más reconocibles de la divulgación en España. Susana Escudero, me taladra la cabeza. Perdón. Thank you. Me encanta que este año estemos en el centro de Granada, en el Centro de la Cultura de Granada, en el Teatro Isabel la Católica, y me encanta verlo tan lleno y espero que se llene más a lo largo de la tarde. Así que gracias por estar aquí en Desgranando Ciencia y gracias a la gente que ha hecho posible esto, Óscar y todo el equipo. Os voy a contar una historia. 1865, la Academia de Medicina de Nueva York, compuesta por doctos especialistas del momento, recibe con incredulidad y cierto desprecio una pieza que acaba de presentarles Ephraim George Skier, explorador, arqueólogo, etnólogo y diplomático estadounidense en Centroamérica. Esa pieza era un antiguo cráneo precolombino que ese mismo año le habían regalado en Perú. ¿Y qué tenía de extraño? Eso que estáis viendo, un agujero con forma cuadrada de 1 centímetro cuadrado aproximadamente. Y si los académicos estaban revolviendo en sus asientos, era porque Skier afirmaba que después de haberlo estudiado, había llegado a la conclusión de que se trataba de una cirugía realizada a propósito. Una trepanación que, y aquí venía lo gordo, no había matado al paciente. «Estamos locos», decían estos ilustres caballeros. ¿Cómo van a ser capaces esas culturas salvajes, primitivas, de hacer algo así? Y, en segundo lugar, ¿cómo va a haber sobrevivido si nosotros en nuestros hospitales tenemos una supervivencia en trepanaciones de un 10%? No le creyeron. 1876, una década después, se repite la situación con la misma pieza, en este caso con la Sociedad Antropológica de París. Era, en esta ocasión, Broca quien presentaba la pieza. A Broca hoy lo conocemos porque el área del cerebro que alberga la capacidad del lenguaje lleva su nombre, pero entonces Broca era una autoridad mundial por sus craneometrías y sus estudios antropológicos. Creó la primera sociedad de antropología de la historia. Pues bien, Broca presentó la misma pieza y llegó a la misma conclusión que su amigo Skier, que no había matado al paciente. Y sus colegas parisinos no le creyeron por la misma razón que los neoyorquinos. Por las dos mismas razones. El desprecio en este momento hacia culturas consideradas inferiores y, segundo, la propia experiencia que tenían con trepanación en los hospitales. Era más que dicho entre los médicos que el que quisiera trepanar le tendrían que trepanar después o antes. Y, de hecho, Ashley Cooper lo dejó en esa frase que pasó a la historia. Pero lo cierto es que sí, que tenían razón Skier y también Broca, y se les haría dada tan solo 2 años después en esta otra reunión científica, en la que se presentaron unos hallazgos muy importantes, unos restos óseos prehistóricos en donde se veía, sin lugar a dudas, que ya había trepanación. En arqueología y en antropología física y forense se considera la trepanación como una de las primeras intervenciones quirúrgicas de la historia de la humanidad. Consiste en abrir el cráneo, en hacer un agujero sin atravesar la dura madre, por medio de diferentes técnicas en las que hoy no nos vamos a detener. Hay trepanaciones datadas con 10.000 años de antigüedad, neolítico, mesolítico, y, atención, no solamente es que las tengamos datadas a partir de ese momento, sino que desde entonces las encontramos en distintos puntos del planeta y prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que vamos a dar un repasillo, ¿vale? La trepanación en la prehistoria. Ella sola daría para miles de charlas. Me vais a dejar que entre un momento en vuestras cabezas. Metáfora. ¿A qué estáis pensando? ¿Para qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Bueno, pues esa en realidad es la gran pregunta. Pero no lo sabemos porque no tenemos fuentes documentales que nos lo digan, porque es prehistoria. ¿De acuerdo? Lo cierto es que hay interpretaciones que dicen que era por motivos rituales, como lo que estamos viendo en la diapositiva, para sacar el demonio de dentro o cualquier otra interpretación ritual. Hay interpretaciones que dicen que se hacía por motivos médicos, pero muchos autores dicen que esto es difícil de creer teniendo en cuenta que no tenían conocimientos anatómicos y ni de lejos de las funciones y el funcionamiento del cerebro. Rituales, médicas, como sea, son interpretaciones, son inferencias que debemos separar de las evidencias, que es con lo que se hace la ciencia. No tenemos evidencias documentales porque es prehistoria, pero las tenemos de otro tipo. ¿Os imagináis cuál? Ya lo he dicho antes, ¿cuáles van a ser? Los huesos.
Bien, estudiando los huesos podemos saber muchas cosas sobre trepanaciones, todas ellas descriptivas, no podemos llegar a saber cuál fue el motivo. Pero podemos saber, por ejemplo, desde qué momento histórico se realizaban, también podemos saber cuáles eran las tácticas, las estrategias, las herramientas con las que se realizaban, podemos saber qué tipo de individuos eran los que eran trepanados. Sabemos que eran más hombres que mujeres y pocos niños, aunque el que estáis viendo ahí con 7 agujeritos era un niño. Y también podemos saber si sobrevivió o no, porque sí, se puede saber si alguien sobrevivió. Grosso modo, cuando una persona a la que se le ha realizado una trepanación sobrevive, se cura, se produce regeneración ósea y eso hace que el borde del agujero de la trepanación sea diferente. Cuando ha habido regeneración, ese agujero está como más suavizado, como más redondeado, el borde me refiero, ¿vale? No la forma del agujero porque la forma es la que se le diera. Aquí, en estos dos casos, los 2 individuos sobrevivieron, incluso el de abajo con esos 2 pedazos de agujeros en plena prehistoria sobrevivió. Aquí tenemos otro individuo que fue trepanado 2 veces. En el agujero de abajo, ¿veis lo que está el borde redondeado, suavizado? De esa sanó. En la de arriba, de forma cuadrada, el borde es mucho más recortado. Ahí no hay regeneración ósea. Ahí no hubo curación. ¿Y sabéis cuál era la supervivencia en la prehistoria? Un 30% frente al 10% del siglo XIX. Una vez que empezamos a trepanar se nos dio de maravilla, como os he dicho. En la antigua Grecia y Roma sabemos por los tratados médicos de todos esos señores que ya se hablaba de trepanaciones. También en otras culturas, como el antiguo Egipto, la antigua China, también en Japón y, por supuesto, nuestra medicina, la occidental, a lo largo de toda nuestra historia. Desde la Edad Media, como veis arriba en el centro, siglo XVIII, XIX, Renacimiento, en todo momento. Hasta la actualidad, en donde todavía la trepanación forma parte de procedimientos médicos, pero sobre todo de otros procedimientos, como por ejemplo los diagnósticos. Este es un cráneo contemporáneo. Me voy a meter de nuevo en vuestras cabezas, también metafóricamente. Antes hemos dicho, la supervivencia de trepanación en la prehistoria era de un 30%. ¿Estáis pensando cómo es posible que fuera de un 30% cuando, por ejemplo, en Roma era de un 1%, en la Edad Media de un 1% o un 10% en el siglo XVIII y XIX? ¿Cómo es posible? Bueno, pues la explicación está en la herramienta que se utilizaba para hacer las trepanaciones. En la prehistoria eran herramientas líticas, sílex u obsidiana. ¿Qué ocurre? Que cuando las estás utilizando se descaman, dejando en superficie el interior que está esterilizado. Era como una forma de esterilización natural. Eran asépticos. Entonces, por eso también las culturas precolombinas tenían tanto éxito haciendo trepanaciones, porque también sus herramientas eran de piedra. Sin embargo, en siglos posteriores, las herramientas que se utilizaban eran metálicas, sin ninguna asepsia, sin ninguna higiene. Cuando se acababan de utilizar, un poco de agüilla con jabón, las guardo y me sirven para la vez siguiente. ¿Qué ocurre? Que eran las herramientas las que transmitían las infecciones, que eran lo que acababa matando a los pacientes que tenían este tipo de trepanaciones. Con estos niveles de supervivencia, ¿para qué se trepanaba a lo largo de la historia? Bueno, pues muchas veces, desde la Edad Media también hasta nuestros días, se trepanaba para curar traumatismos, pero también para curar otras enfermedades, como por ejemplo la migraña y lo que se denominaba locura. Lo que se denominaba locura, entonces, era un amplio espectro que abarcaba desde personas que vivían al borde de las convenciones sociales hasta lo que ahora sabemos que son enfermedades como es la epilepsia. Para eso se utilizaban trepanaciones. Y ahora que estamos hablando de locura, hay un momento de la historia en donde se dan la mano la locura, la medicina y el arte para crear un capítulo realmente espectacular. Veréis, a partir del siglo XV se creía que la locura creaba una piedra dentro de la cabeza y que para curarla lo que había que hacer era hacer una trepanación, extraer la piedra y se curaba esa locura. En fin, ¿qué os voy a contar de quién decía esto? Pues lo hacían los barberos, los charlatanes. El caso es que esto, como os digo, dio un capítulo de la historia flamenca, de la pintura flamenca espectacular. El tema de la extracción de la piedra de la locura. Quizá la más famosa sea la tabla del Bosco, en donde, como vemos, no se extraía una piedra, sino una flor. Pero esta serie se produjo durante siglos con cuadros realmente espectaculares, en donde vemos, fijaos el tono que tienen, en donde vemos que no solamente se habla de esa supuesta medicina, sino que también hay una amplia crítica social y crítica a los charlatanes que decían que podían curar la locura y lo único que sacaban no era ninguna piedra, sino los cuartos de la persona que se dejaba
o de su familia. Bueno, afortunadamente, ¿verdad?, esto ya es cosa del pasado. Bueno, pues quizá flipéis un poco si os digo que en la actualidad todavía hay personas que defienden la trepanación, como este que estáis viendo, el Grupo Internacional de Defensa de la Trepanación. Me ha costado encontrar esa página web, antes tenían muchos y ahora están un poquito más escondidos. Por diferentes motivos en los que no me voy a detener, defienden que tener un agujero en nuestra cabeza nos viene de maravilla porque eso hace que tengamos mucha más creatividad y, en fin, otra serie de cosas que luego, si queréis, os cuento. En este grupo hay gente, como esa que estáis viendo ahí, que no fue la primera que se hizo una autotrepanación, pero sí de las más famosas, se llama Amanda Fielding, grabó un vídeo en donde se ve cómo ella misma se autotrepana. Según ella, no es para que los demás sepan cómo hacerlo, pero bueno, a ver para qué lo hizo. He sido buena porque solamente he traído un pantallazo, porque el vídeo está completo y se ve perfectamente cómo sale la sangrecilla y todas esas cosas. Esta mujer hasta llegó a poner en marcha una campaña para que la trepanación formara parte de la cartera de servicios de la sanidad pública en Reino Unido. En fin, por última vez ya, me vais a dejar que de nuevo me meta en vuestras cabezas antes de irme. También metáfora. Quizá hayáis escuchado esta charla con los mismos ojos con los que veían los hombres del siglo XIX esas otras culturas que consideraban inferiores. Quizá yo misma la haya contado con esos ojos y la haya preparado con esos ojos pensando en las trepanaciones en las culturas, en las poblaciones del pasado. Sin embargo, que esto ocurra nos pone en nuestro sitio, esto o cosas como estas. Esto nos demuestra que nosotros y los de entonces sí seguimos siendo los mismos. Gracias.